No nace de los participantes empezar a modificar el mobiliario sabiendo que lo que viene es esto. Si no se orienta, ya había gente sentándose en las mesas y no había nadie haciendo esta disposición. Esto es natural. Esto es natural. Si a eso le ponemos, aquí todo el mundo está participando con una voluntad que se nota en el grupo de entender, de saber reflexionar, de debatir. Este es un público selecto. Pero la realidad de la clase no es así. Entonces, se los hago notar, porque entonces, con más razón, hay que decir, bueno, ahora viene esto, muevan las mesas. Y arriba, no oye lo que acabo de decir, muevan las mesas. Por eso si yo desde aquí veo, ¿sí? Bueno, ¿qué dice aquí? Entonces, no, es verdad que entonces ven para acá. Igual, está el que nunca quiere participar y dice, esta silla es para ti. ¿Por qué te pones allá al final? Esta silla es para ti, si la puse aquí para ti. Me estoy aprovechando de la condición para estar cerquita de eso. Ojo. Entonces, el profesor tiene que estar haciendo esto constantemente. ¿Por qué? Porque ahora yo pongo a favor del aprendizaje el grupo. Porque tengo más control, porque hace falta tener más control. Por ejemplo, miren aquellos dos lo que están haciendo allá. Están haciendo No hay problema porque por el contexto de pero aquellos dos son una fuente de distracción en la realidad. Están en el Facebook, están en el móvil, con el móvil. ¿Cómo se llama? Elementos distractores. Identificados. Lo que decíamos ayer de cuidar el escenario para tener un control. Entonces, después de eso, apenas hay que insistir en la disciplina del grupo, porque ya estoy tomando medidas para después no estar regañando constantemente. Y dejar los momentos del énfasis disciplinario que sean mínimos. Además, para que cuando se suceda, que sucederán, tengan impacto. Sí. Hay que practicar también. ¿Qué pasa? Que si no, tenemos que estar muy pendientes de la disciplina, pero es que nosotros nos estamos poniendo a propósito más dificultad. No es natural dejar las mesas así, estar sentado en la mesa, pero la aplicación está aquí. Mientras que así yo estoy favoreciendo la concentración. No tengo que hacer mucho esfuerzo para estar así y decir, bien, aquí quién se me está escapando. Entonces, estamos hablando de método, por eso insisto tanto, el mobiliario es un factor de diseño de método, de la estrategia, que lo podemos poner a nuestro favor. Muy bien. ¿Bien este grupo? Arriba. Bueno, escogimos la clase de dibujo técnico. Es importante que conozcamos el escenario donde se da la lección. Es un espacio cerrado, es un laboratorio de computadoras, es como muy rígido el espacio. Frente a mí están ellos con sus, a los lados, 6 módulos de computadoras y son más o menos 24 o 25 estudiantes. La clase que escogimos es el martes porque me parece que es
es una transición entre la introducción de la materia y el proceso luego de enseñanza-aprendizaje más fuerte, que es la inteligencia activa. Y que es importantísimo porque es donde hay un impacto entre lo que habitualmente ellos ven y lo nuevo que van a ver, que es volumetría por tercera dimensión. Empieza a las 7:30 y termina a las 11:20. Como ven, es la lección 4, la semana 4, de modo que en las anteriores ya ellos tienen conocimientos adquiridos y también habilidades. Ya manejan en AutoCAD por lo menos lo que son elementos básicos o comandos básicos, y además manejan lo que es el SketchUp, que se sincronizan mucho porque además son compatibles y que son herramientas gráficas en software que voy a utilizar en el resto del curso. Entonces, así, lo primero que hacemos es a las 7:30 en punto. Me gusta mucho lo de tomar los tiempos estrictos, porque si no, no me alcanza. La lección tiene mucha materia y hay mucha práctica, entonces soy estricto con los tiempos y eso se los hago ver a los estudiantes desde el primer día de clases. En la lección anterior, antes de empezar todo el cronograma, se les dejó en la plataforma Tech Digital la información de lo que se va a ver en la lección anterior, posterior. Es decir, la materia de vistas ortogonales, y además se les mandó a cada uno de los estudiantes un volumen en 3D, en isométrico, el cual ellos se les indicó que debían construir y traerlo en la clase, porque iba a ser su herramienta de trabajo. ¿Vuelves a insistir en cuál es la materia? ¿Dijiste el título? Dibujo técnico. No, pero dijiste la de este día, sí. Vistas ortogonales. Proyecciones ortogonales. Entonces, así las cosas, ellos ya llegan el día 3, el día 4, con conocimientos adquiridos, con materia, porque ya se las mandamos por Tech Digital, que se supone la deben de leer, yo les indico la lección anterior que deben de leerla, y con un volumen ya construido, el cual tiene que ser de material de reciclaje y ojalá que sea duro y que quepa en el puño de la mano, porque lo vamos a utilizar todo el semestre, tiene que ser duradero. Bien, así el primer día se recoge, ya se les advierte que lo primero que hago es recoger la tarea que digitaron y hicieron en las 3 clases anteriores, que es un folletito con todas las prácticas, tanto en AutoCAD como en SketchUp. De inmediato, bueno, eso es un tiempo que puede durar 10-15 minutos, mientras que lo traen, rápidamente hago una observación uno por uno, pero muy rápida, para ver cómo está la cosa. Si veo que hay muchos problemas de uso de comandos, que ahí yo los puedo visualizar rápidamente, entonces sí hago un espacio ahí para llamar la atención a algunos comandos que no se aplicaron bien, como para terminar esa parte. Y inmediatamente después les digo a todos y a todas que levanten el sólido. Entonces todos hacen esto, es muy bonito porque se ve la diversidad de colores, materiales y estéticas, ¿verdad? En ese momento es cuando yo hago un recorrido rápido. Una vez que lo levantaron, yo les digo, ok, ya lo vi, bajen un toquecito, entonces paso así acá, hago este recorrido que está ahí en el esquema y hago algunas pequeñas observaciones de lo que pude ver rápidamente porque es preliminar. Paralelo a eso, mientras que yo hago eso, ellos están filmando que lo hicieron o no lo hicieron, porque también me gusta la parte formal. Después de que ya vi lo que hicieron, además me hago una idea de cómo construyen lo que ven. Es muy importante para mí también cómo ven la tarea con la construcción. En ese momento empiezo con la materia. Ya aquí se convierte en más magistral, como ahorita yo con ustedes. Entonces estoy proyectándoles el material que ellos tienen en digital, que es un documento de texto, que yo lo paso en presentación. Entonces, una observación que me dijo Olga es que es la siguiente: yo sí les digo que abran el Tech Digital y que pongan la materia que les mandé. Yo lo hago en el sentido de que más o menos tengan una línea textual de lo que yo estoy hablando. Sin embargo, yo sí hago una presentación de eso, no es el texto. Y Olga me decía de que eso los podía ellos distraer, y ya lo anoté. Sí, tiene razón, porque yo estoy presentando una presentación, no la lectura. Bueno, pues, sin embargo, yo sí presento la presentación y estoy proyectando, estoy explicando lo que son los volúmenes, qué es un plano cartesiano, cómo se visualiza, y llega un momento en que ahí se convierte la clase interactiva, que es una retroalimentación. Como ellos tienen sus volúmenes, que ya trajeron, yo tengo 1000 volúmenes, yo tengo una serie de volúmenes propios, y también individuales, y además el que está proyectado, entonces y los pongo a observar la vista frontal desde un plano vertical, perpendicular, perdón, me imagino que entenderán.
Entonces ellos siguen mi inducción y ellos hacen ejercicio visual delante mío, cada uno con su volumen. Ok. Ya ahí están aprendiendo a visualizar los planos y que existan los planos porque todavía no les he explicado la vista ortogonal. Sencillamente es un ejercicio para el introductorio de la materia. Después de eso, en esta retroalimentación particularmente, les presento un sólido pero dibujado en la presentación, que es común para todo el equipo, para toda la clase. Y ahí es cuando entra la retroalimentación. Entonces yo les digo a cada uno que dibuje en su cuaderno una vista, porque ya estoy como induciéndolos. Entonces le digo, usted la vista frontal, usted la lateral, usted la superior, y así dura unos segundos. Y luego escojo a manera de dedo, usted, pasen por favor a la pizarra, me lo mueven a por favor. Les vienen a la pizarra y dibujan su vista. Entonces me llama mucho la atención que cuando hay planos inclinados, porque sí utilizo sólidos con planos inclinados, me gusta eso, porque es ahí cuando se ve la profundidad y el manejo de la visualización. Entonces yo les decía a mis compañeros que me llama mucho la atención, me llama siempre la atención que siempre hay una persona que no ve plano, dibuja plano pero como en 3D primitivo, dibuja con Marcos, de una manera muy primitiva. Entonces me gusta montones que sucedan esas cosas porque me da pie para seguir explicando la teoría. Entonces es cuando ya introduzco, ya aquí se dio la retroalimentación y aquí la práctica no se pierde eso. Sí, entonces aquí estamos ya interactuando. Es que ellos me interpretaban mis ideas. Entonces creo que hicimos un buen equipo, ¿verdad? Entonces ellos ahora van a entender lo que es una vista en tercera dimensión y qué son vistas ortogonales, porque con esos ejercicios que para mí son retroalimentación, los convierto más bien en oportunidades para poder explicarlo en una clase. Entonces ya ahí ya hablo del sólido, lo de las planos cartesianos, las vistas, lo del plano cartesiano, el desdoblamiento y en sí lo que es una vista ortogonal. Una vez que voy muy rápido porque es mucha materia que se ve, luego de eso, como ya tienen conocimiento de lo que es la herramienta en AutoCAD, entonces ahora les digo, ahora pongan su archivo porque ya lo traen hecho, abran su computadora, pero obsérvenme y tomen nota, no hagan el dibujo. Y yo pongo ya la computadora, me conecto, pongo el proyector y construyo una vista ortogonal en AutoCAD. Es decir, la vista, primero construye las vistas, ahí van tipos de líneas, tipos de planos, rotulación, mediciones y demás. Y de una vez me sirve para explicarles cómo se hace una vista en 3D, un isométrico. Y de una vez les explico en 3D. Entonces, de esa manera les explico el procedimiento de software, cómo el conocimiento se pasa en software y lo pueden graficar. Entonces, con ese conocimiento les digo, bueno, ahora voy a tomar café. Tienen 20 minutos y a las 9:20 vienen porque necesito que empiecen a hacer el sólido que yo les acabo de decir, el mío, que yo les dibujé en mi pizarra, que lo repitan, pero yo les digo a ellos, se llama conocimiento técnico, es decir, están copiando pero con sentido, no es copiar por copiar, ya saben. Entonces ahí, cuando ellos regresan, yo sí hago una retroalimentación, sí hago un recorrido porque ya ellos llegaron, están trabajando. Yo les decía a ellos que sucede que son muy entusiastas, llegan y de una vez, incluso llegan antes, seguramente les transmito que todo tiene que ser receptivo y rápido, entonces veo que llegan muchos antes y yo me quedo, entonces ellos comienzan a trabajar y ellos, entonces hago un recorrido para dirigir, porque sí hay gente que necesita ayuda muchas veces y me les quedo a la par. Ellos reproducen lo que yo hice antes del café y también les pido que tienen que hacer lo mismo, pero con su sólido. Es decir, esa práctica les sirvió de manera cómo es la forma de presentar un documento. Ahora, por favor, repítanlo, pero con su sólido. Ahí es donde necesita más ayuda. Porque es más fácil copiar, aunque tengan algún sentido técnico, que coger su sólido y reproducirlo ahora, es solucionarlo. Entonces ahí es cuando más me detengo. Entonces uno siente como presión, porque hay muchas personas que lo llaman a uno a la vez. No todos manejan los planos inclinados, eso es lo más difícil que yo veo en ellos. Y además les digo que ya sería la primera lámina, después del café, una lámina extra con volumetría, que tampoco es fácil, porque hay que explicarles cómo se hace un plano inclinado
en la mesa, que es diferente cuando uno explica para todos. Y les digo que además tienen que aplicar el SketchUp, porque también tengo los programas puestos en la computadora. Entonces ellos tienen que terminar el ejercicio del día con el volumen construido en SketchUp. Y eso tiene un propósito, porque la clase que sigue, que es la quinta, aplico el SketchUp, el software de AutoCAD, que es de estos programas, y de una vez los cortes, que es la clase que sigue, que es la que tengo que dar la que sigue, por cierto, la otra. Es aprender a hacer secciones, cortes y secciones, que es una combinación de lo que vi anteriormente. Y así es, todo es sumatorio. La clase que sigue ya introduzco otra materia que utiliza la clase anterior. Bien, eso termina, como ven, ya termino aquí. Luego, al tiro de las 11:20 paro, y digo, paren, a donde estén, paren, porque no a todas se ponen de atento. Entonces, paren, por favor, paren, así literalmente, porque se emocionan. Entonces, voy a los botones, por favor, paren, porque ya ahora sigue la inducción de la tarea. Y probablemente la tarea es, termine el ejercicio en la casa de lo que estaba haciendo, porque ya recibió, ya di inducción, ya saben qué corregir en casa. No me gusta que se vayan a la casa sin inducción, porque de verdad a la semana siguiente veo que hay muchos errores y no es justo ni para ellos ni para mí. Entonces sí les doy, aquí les explico qué consiste la tarea y hay muchas preguntas, naturalmente. Entonces hay una retroalimentación también en este proceso de tarea, pero también es como una conclusión de la clase, porque salen muchas preguntas de la materia. Es muy agradable esto. Bien, entonces, ¿cuáles conocimientos están en el primer bloque? Visualización del volumen en 3D. Ya no solamente, creo que Leo me dijo, ¿cómo saben ellos construir un volumen si no saben qué es 3D? Entonces, bueno, es que yo los tiro al agua así. Yo se los mando y construyan, solo doy dos indicaciones en la selección anterior y el 100% trae su volumen construido. Entonces, bueno, ahí ya no solamente, digamos, ellos ya lo construyeron, pero aquí entienden en qué consiste, por qué yo se los pedí. Ya entienden a visualizarlo gráficamente. Interpretación de la vista ortogonal, por supuesto. La habilidad es, bueno, dibujan lo observado, lo identifican, construyeron los soles, ya les dije, y la interpretan. Valores. Yo pienso que, bueno, me ilusiono señalar a ellos, yo no lo había sentido así, que este servidor va muy rápido, yo siento en ellos mucha receptividad, entonces, y además, días antes yo les expliqué todo lo que va a hacer todo el semestre. Entonces ya saben a lo que viene. Entonces los siento muy receptivos. Entonces yo siento que son muy responsables, receptivos y pues, disciplinados. Yo creo que fue usted la que dijo que si no, se quedaban atrás. Sí, es que la parte de responsabilidad la vimos porque si ellos no llegan, por ejemplo, con el sólido que él asignó, no puede avanzar la lección. Sí, o no revisaron el material, entonces el valor de la responsabilidad es fundamental para poder seguir adelante y llevar el ritmo que el profesor. Es como una responsabilidad obligada, digamos. Okay, bueno. Y en el segundo bloque, bueno, esto es para todo, ¿verdad? Para toda la clase. El segundo bloque es que grafican la vista ortogonal por medio de la herramienta que ya saben, que es el AutoCAD y el SketchUp. Si me da tiempo, depende de la personalidad del grupo, porque yo creo que cada grupo tiene su personalidad. Hay grupos que me da tiempo de introducir la mano alzada. Si me da tiempo, genial, porque de una vez aprovecho y la tarea es traer mano alzada, pero a veces no. Y las habilidades del segundo bloque es que representa por medio de la herramienta todo lo que hagan a fondo. Básicamente eso es. ¿Opiniones? Lo siento muy bien estructurado, o sea, Sí. que cada, digamos, tal vez lo que Olga decía, cada uno de los ejercicios que le deja al final tiene su correspondiente relación con el trabajo que viene en la próxima semana, ¿verdad? Eso es Entonces, muy importante. Entonces es como que usted no pierde al estudiante toda la semana. Digamos, yo siento que eso en 16 semanas es heroico conseguirlo, o sea, que el estudiante esté toda la semana sabiendo que tengo que hacer esto para la otra semana, tengo que hacer esto para la otra semana. Si no llego con esto, no avanzo, no me quedo atrás. Entonces, eso me parece que por lo menos ahí sí ya... De medir el ritmo, de medir el rendimiento, de no atrasarse. Cuando decíamos de lo del tiempo, el tiempo y la situación con respecto al contenido, que es lo que se atrasa o se adelanta, con respecto al aprendizaje, que es quien nos puede atrasar o adelantar para poder entrar con la mano alzada o no a tiempo. Hay que ver que aquí hay algo antes
y que esto prepara un después. Así que esto se completa cuando se hace el análisis de la tarea o de la siguiente clase. De alguna manera estoy preparando lo que viene, ya sea en actividad o en aprendizaje, con la tarea o para la próxima clase que vengan con tal cosa. Y aquí, ¿qué había aquí para el punto de partida? Así que la manera en que esto es ya la herramienta completa es cuando hay un antes y un después, además de la ejecución. Es cierto que se nota muy completo, que está bien relacionado las acciones, las actividades con lo que se está aprendiendo, con lo que se está haciendo. Ahora, veamos una cuestión. Conocimiento. La visualización es teoría, pero enseguida es habilidad. Es teoría cuando por primera vez se explica qué son las proyecciones, que las tres cosas hay que fundirlas después en uno solo, pero una vez que eso hay que practicarlo y hay que aprender a visualizar, y entonces cuando esto tiene que estar aquí también, para que el estudiante sea capaz de decir, bueno, esta persona y esto es lo mismo. ¿Sí? La vista de frente, la vista superior y la vista lateral. Eso no puede, bueno, no sé si tiene que ser tan literal, pero digamos, esa visualización de volúmenes en 3D no tiene que ver con la interpretación de esos volúmenes. La interpretación y la visualización no son exactamente los mismos en el contenido este. ¿Por qué? O por ejemplo, el ejercicio contrario para entrenar la visualización es, a partir del 3D, construir las vistas. Entonces, si estamos bien amarrados del contenido, si dominamos bien el contenido, hay un momento de visualización y un momento de interpretación, para insistir en lo mismo. Por eso me parece fabuloso lo que construir un volumen a partir de 3 vistas, que cada vista la hizo una persona distinta. Como método es excelente, porque entonces es responsabilidad de la totalidad de 3 personas. Uno que hizo la vista de frente, uno la vista superior, aquí faltan los pies, y uno la vista lateral. Entonces, si no casan, la responsabilidad es de los 3. ¿Quién no está todavía ubicado? Entonces, estamos demostrando con el cuerpo humano, o con la aportación de los 3, que el 3D es de 3. Que de frente, superior y lateral es lo mismo. No son 3 personas, es la misma persona vista desde arriba, desde el frente y desde el lado. Entonces estoy usando como método, con el método estoy reforzando la visualización. A eso yo le daría todavía más peso y le sacaría más puntas también. Sí. A que incluso podría ser que la maqueta final o la maqueta se trajera, se incorporaran 3 personas también. Que la maqueta se desarmara, llévate. Más adelante, ¿no? También podría ser en las intersecciones, también podría ser con los planos bien. Pero lo más importante, hay un momento de la teoría que es, hay un momento de lo que hay que aprender del contenido, que es teoría y después habilidad, conocimiento en acción. Aquí hay 2 contenidos. El
manejo del programa informático y la geometría descriptiva. Que en un momento lo dijiste, si me tengo que detener para insistir en los comandos para que después se siga dibujando bien. Entonces, el profesor tiene que saber que lleva dos cosas a la vez, dos aprendizajes. Está hablando de dos toros, ¿no? No se le puede retrasar que se vayan adelantando con AutoCAD y no se le puede olvidar que vayan adelantando con la geometría descriptiva. Y ese reto uno tiene que saberlo, que está llevando dos aprendizajes a la vez. Cosa que, por ejemplo, en la mano alzada no se evidencia tanto. Porque una vez que hay una habilidad mínima, en la cual uno puede hacer un cubo, ya es la geometría y la geometría y la geometría. Una vez que aprendemos el trazado con cartabones y regla T, que es mínimo, lo otro es la geometría descriptiva. Pero si hay que usar la herramienta digital más la geometría descriptiva, eso tenemos que estar claros, porque aquí hay un conocimiento que es más de AutoCAD y de SketchUp, y aquí no se sabe la representación por medio de herramientas, no se sabe cuál. Las vistas y los sólidos. Pero ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es la Sí, herramienta? el software. Sí, el software. El mismo, AutoCAD de nuevo y SketchUp. Ok. Pero aquí es geometría. Entonces, a lo mejor hay que pensar, hay un momento en concreto, y eso creo que es lo que explicaste, que profundizo en el software, y hay un momento en concreto que profundizo en la geometría. Porque es muy difícil llevarlo verdaderamente paralelo todo el tiempo. Por ejemplo, es muy importante decir, bueno, y ahora, vamos, ¿cómo se genera un movimiento en la máquina, ¿no? En el AutoCAD, que permita simular un recorrido por las vistas, o simular, ¿qué quiere decir la vista superior? Pues dele a este botón y verá cómo parece. Bien, la vista superior puede ser que el objeto se pone así, o usted se sube arriba del objeto y lo mira así en vista superior. ¿Puedo hacer un paréntesis nada más? Es que esto ha evolucionado. El curso mío yo lo tengo desde el 2007. Y esto lo implemento más o menos hace 4 semestres, porque me di cuenta de muchas cosas. El uso de solo la herramienta SketchUp no es tan sensible como el elemento físico en la mano. Por supuesto. Porque en SketchUp yo le puedo dar vuelta y todo lo demás. Entonces los chicos me decían, pero profesor, ¿para qué vamos a hacer modelos sin SketchUp? Yo lo puedo hacer. Y yo digo, es que no es lo mismo tener el sólido al frente y desarmarlo con calma. Sentirlo y además de doblarlo físicamente, que tener un SketchUp es otra cosa. Y ellos siento que les agradó, entonces lo implementé con mayor fuerza. Y ahí yo siento que implemento a veces cosas nuevas porque veo debilidades en los cursos anteriores. Sobre todo porque me interesa que los estudiantes entiendan lo que estoy explicando. Es lo que interpreten bien lo que yo doy y me siento mal que no lo entiendan. Entonces mejor meto otra herramienta y otra herramienta y voy. Exacto. Aquí, por ejemplo, es el momento de decir, no es lo mismo, pero no es lo mismo, porque esto sigue siendo la bidimensión que virtualiza las 3 dimensiones. Mientras que la maqueta tiene un mayor grado de iconicidad porque es de verdad de 3 dimensiones. Aquí yo no puedo hacer así. Ajá, exacto. Meter la mano para atrás. Por eso y por eso usted tiene que traer la maqueta. Sí, eso es una cosa, digamos, muy difícil lograr, incluso a nivel técnico, que el estudiante se desarrolle la habilidad de visualización. A veces entendemos la visualización como la capacidad de ver, pero no es eso, ¿no? La visualización va más allá, es entender el espacio 3D y cómo se relacionan los elementos en el espacio 3D, que no es lo mismo que interpretar, ¿verdad? Me parece, digamos, que muy motivante de tener este modelo y que esté adaptado a la escala en que yo lo puedo manejar en el aula, ¿verdad? Pero tal vez, no sé si con respecto a cómo va transcurriendo el curso, se va desarrollando en las semanas, aumentar la complejidad del modelo, de este modelo, sí, que no solo estar con uno todo el semestre, sino que
la primera parte es aprender a visualizar e interpretar, bueno, tengamos un elemento que sea sencillo y manejable, ¿no? Y ya cuando tengamos esto un poco desarrollada esta habilidad, tengamos otro elemento 3D que tenga que construir, para que tenga que construirlo, ¿verdad? Para que sepa la dificultad, cómo voy a relacionar las 3D en un volumen, ¿verdad? Y no sé, me parece que sería importante no decirles hasta el final, como a la octava, en una semana, que es tres dimensiones y puede la relación con un volumen, ¿verdad? Porque ya se han enfrentado a esa cosa y lo han resuelto. Sí, correcto. Lo que me interesa que vean es que a partir de ahora, la cantidad de ideas que uno empieza a tener. Si es así, nos estamos apropiando de esto como herramienta. Si esto nos está permitiendo calcular en el tiempo, anticipar, identificar dónde hay problemas, dónde es la dificultad del contenido, la hicimos. Bien, el próximo grupo. Ahora, si vos le echaste por quedarte con Vicky. No, Dios, eso ya fue muy especial. Que te echaron del grupo para quedarse con Vicky, Mario. Así que ahora, A mí nadie me echó, yo lo hice por decisión propia. Al notar que Mario, no. Nada personal. Bueno, nosotros trabajamos con el curso de métodos de desarrollo de productos, que es un curso de primer ingreso de diseño industrial. Y bueno, trabajamos específicamente con la semana 4. Entonces, bueno, la clase dura 2 horas. Bueno, son 2 grupos, en este caso, bueno, es de 7:30 a 9:20. Entonces, bueno, a las 7:30, así como para contextualizar, a las 7:30, bueno, yo siempre los saludo, entran a la clase, se acomodan. Digamos que pasa como 5 minutos entre la computadora se enciende y todas las cosas y la gente se acomoda. Entonces, bueno, lo primero que yo hago en la clase es dejarles la tarea de la semana que viene. ¿Sí? Porque a mí me gusta, bueno, primero a las 7:30 de la mañana todos están como más... Exacto, más receptivos, primero que nada. Y segundo, porque a mí me gusta dar teoría en la clase y la tarea usualmente tiene que ver con la teoría que se ve en la clase. Entonces, si yo les doy la tarea al principio, ellos van a saber para qué vamos a usar la teoría, ¿verdad? Entonces, bueno, entre 15 y 20 minutos les asigno la tarea y también se cubren dudas acerca del proyecto final, como no sé, digamos, ellos tienen que presentar avances de proyecto. Entonces en los avances de proyecto, ¿cuál es la fecha de entrega? Como por 5ª vez, porque preguntan todas las semanas, ¿cuál es la fecha de entrega? ¿Qué tiene que tener el documento? Y etcétera, ¿verdad? Ok, pasan, digamos, 20 minutos y yo doy una clase magistral, ¿verdad? Digamos, acerca de, específicamente esta semana, fue acerca de cómo identificar y formular las necesidades de los clientes. Entonces, di una clase magistral de más o menos 45-50 minutos y después de la clase les puse un video práctico para que ellos pudieran de alguna manera identificar las necesidades acerca de una situación específica que pasaba en el video. Bueno, el video, no sé si es necesario decir de qué se trata el video. sí, seguro, porque Okay. tienes que ilustrar el contenido. Ok, bueno, el video se trata de este programa que se llama La Super Niñera, que se trata, bueno, de una situación súper caótica que existe en algunas casas, donde los papás no tienen suficiente control, gracias, sobre los hijos. Entonces, ellos usualmente lo que ven es una situación caótica, los chiquitos se pegan entre ellos, les gritan a los papás, les pegan a los papás, etc. La idea es que sea una situación muy caótica para que ellos sientan, para que las necesidades sean como más latentes, ¿verdad? Estén más evidentes.
Entonces, una vez que yo deje, bueno, el video, el programa específicamente siempre trata una situación caótica. En el video se ve como la señora esta, que es experta, digamos, en eso, arregla la situación y qué pasa al final, ¿verdad? Cuando ya toda la gente vive en paz, cuando las familias son ideales. Yo siempre corto el video cuando todavía está caótico, ¿sí? Para que ellos tengan claro, o para que ellos más bien no tengan claro qué va a hacer la señora, porque la idea es que ellos identifiquen la necesidad, ¿verdad? Entonces, después del video, digamos, el video dura en general como 20 minutos y los pongo a trabajar grupales. Los pongo a trabajar grupal porque, bueno, primero son muchos muchachos, son grupos como de 43 o 44 personas, y lo que hago es ponerlos a identificar la necesidad con, digamos, con una serie de actividades que yo les digo. Las actividades son específicamente, bueno, necesito que hagan un resumen de la situación. Me gusta que me digan con qué proceso, digamos, cuál, digamos, sí, el resumen de la situación más que nada, digamos, qué pasa, por qué pasa, que ellos vayan viendo, digamos, por qué el chiquillo le gritó al papá, si fue que el papá le gritó primero al chiquito, o sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo? El papá le faltó el respeto al chico. Bueno, no sé porque yo no soy mamá, así que... Esas cosas no las sé, gracias a Dios. Se determinan la idea es que determinen las necesidades de la familia, ¿verdad? Y a la vez, bueno, la clase magistral se trata de cómo digamos, determinar. Entonces, ellos identifican las necesidades y también jerarquizan las necesidades, de manera que se sepa al final que es lo más importante, que es lo primero que se debe solucionar en la familia para después generar los cambios respectivos. Siempre se sale el psiquiatra, ¿no? Exactamente, o sea, necesita una camisa de fuerza. Y después, ¿cómo digamos? Comparar tal vez digamos, lo que pasa en este momento y no sé, si después se podrá llegar a un feliz término. Ellos, en este caso, ya son 30-35 minutos y la clase se acaba a las 9:20, ¿verdad? Entonces, como se podrán imaginar, nunca da tiempo de hacer la actividad de la clase. Entonces, al final yo les pongo en el TEC digital el link del video, probablemente ellos lo ven completo, si es que lo quieren terminar de ver. Y la idea es que la semana que viene, que es justo la semana que viene, vamos a ver el video y vamos a ver, vamos a analizar lo que ellos hicieron en los grupos de trabajo, para ver si podemos generar una sola necesidad, o digamos una necesidad entre todos, para establecer la necesidad. Actitudes, ¿verdad? Ah, sí, perdón, Ok, entonces, digamos, en la clase magistral lo que yo trato es de generar conocimiento, entonces, cómo se identifica y formula la necesidad. Después, en el video, la idea es que ellos puedan extraer datos del video para después trabajar. Igual, en la actividad grupal, lo que trato es de generar habilidad para formular la necesidad y también habilidad en desarrollar relaciones con el uso de herramientas. Exactamente, cómo representar el... herramientas son las más adecuadas para poder. Ellos determinen cuáles son las herramientas que deben usar para poder comunicar. Sí, programas, gráficos, esquemas. A ver, Una consulta. ¿Cómo haces para vincular los 20 minutos con los 35 minutos? En el video. Ok. Yo veo el video, Ajá. se reúne el grupo,
se supone que podemos entender los datos. Ujú. No sé cómo los voy a sacar, pero los saco. Clase magistral. La clase maestra le dio las herramientas. No, pero es que le dio el video. Y después ellos los identifican, se van y formulan la necesidad. ¿Cómo incluyo esos? ¿Cómo hago el link entre esos dos? Para que la semana entrante haga correctamente la formulación de la necesidad. Ok, digamos, en la clase magistral, creo que entendí. En la clase magistral yo les presento un método de cómo extraer o digamos, o cómo identificar diferentes, no, dentro de una situación, digamos, no necesariamente del video. En la clase magistral se da, digamos, el método de cómo identificar esas cosas. Entonces, después con los datos del video, la idea es que ellos apliquen lo que se supone que acaban de conocer. A ver si me expliqué. Lo que no entiendo es la parte de cómo hacer el link entre los 20 minutos del video y los 35 de la actividad. Sí, o sea, lo que pasa es esto. Hay 20 minutos de exposición del video. Hay una discusión de grupo. ¿Qué tan productivo, qué tan positivo es la realidad de la interpretación de los datos para formular la necesidad? Si no hay una guía ahí. O sea, es lo suficientemente claro la clase magistral para ver ese video y resolver, identificar la necesidad y formular. Pero yo creo que sí es suficientemente claro, porque además el método que yo, bueno, honestamente ya en este momento no sé si es un método, pero sí, digamos, yo les explico, digamos, una serie de pasos para que ellos, por ejemplo, primero observen una situación, después de observar, entonces yo veo, digamos, número, por decirlo de alguna manera, situaciones diferentes y después jerarquizo cuál situación es más importante, cuál puede estar relacionada con otras situaciones menores. ¿Me voy explicando? Sí. Sí, hay una pregunta. Algo más que les ¿Cómo pretender finalmente extrapolar una situación de carácter social a una situación Eso, importantísimo. Excelente intervención. Yo no lo escuché mucho. No, pero hay que estar atentos. Mario lo deja cerrar. Es que Mario está interrumpiendo. Bueno, ¿Aparece como en el video? vamos a tratar de sacarlo. Ahora, ¿esta asignatura cuál es? Se llama método de desarrollo de productos. De productos. Ajá. Producto, Sí, producto. ajá. porque el video La necesidad, Es un producto. la necesidad va sobre el producto. Entonces ahora, la ilustración del ejemplo que se trae parece que es un poco distante para llegar a una necesidad de producto, porque esas son necesidades sociales. Sí, sí. Entonces, la duda es, ¿no será muy distante la extrapolación del uso del método? Está claro que tú estás buscando algo que evidencie, que potencie una necesidad, que evidencie un problema, para usar este método, para aplicar esta teoría. Hasta ahí, perfecto. Pero ahora la pregunta, ¿no estará muy lejos la historia que cuenta el video de necesidades de producto? Es solamente una pregunta. No, está, o sea, está lejos. Es evidente, está lejos. Ok, entonces, aquí estamos ante un caso. Toca. Mario. Sí, no, yo voy a decir a Mario después. Mario, Mario, lo que están haciendo es regañándolo porque usted está hablando. No es que queremos saber lo que está. Hay que cuidar los ejemplos que nos dan. Hay que pensar en la capacidad ilustrativa, la capacidad de ayuda del ejemplo.
de la ilustración. Que ese video facilite. Hay que pensar mucho en esto, porque es verdad que si tenemos en cuenta el programa que se refiere, evidencia un conflicto, pero después, independientemente de eso, hay que llegar a unas necesidades que no son de grupos sociales. Es una interacción más de interfaz, ¿no? Entre más proximidad, mejor. Más posibilidad mejor. Claridad. Por ejemplo, Puedo concluirlo así. claro, fue interesante poner un video con una experiencia de muchas personas tomando agua de un vaso, a ver qué respuestas tienen con respecto al uso del objeto y la necesidad, porque está más cerca a llegar al objeto, al producto. O por ejemplo, coge un vaso que se le cae el fondo, toma con un vaso que tiene una perforación aquí, toma con un vaso que tiene de sección cuadrada y que se lo bota uno por aquí. Sí, profesor, sería hasta más interesante no poner el video, llevar el material a la clase con los estudiantes y probar todas esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa si lo hago con este vaso, con este objeto, con este otro, que tienen diferencias formales, dimensiones, etcétera, y tener la evidencia en ese momento, más que son estudiantes de primer nivel? Bueno, tú llevas al aula el martillo, que el clavo es de papel, pero la masa es de arriba. Vamos a martillar aquí. Ellos ahí este clavo, esta madera y ese martillo. Bien. ¿Quién quiere probar? Usted coge el martillo y martilla. Como el cabo de papel, profesor, usted está loco. Porque arriba. Vamos a hacer un prueba. Sí, bueno, creo que parte de esto me parece que es interesante el método para identificar necesidad, pero creo que para el nivel de estudiantes que están en este curso de primer ingreso es demasiado abstracto. Hay que tener, digamos, algo concreto y tal vez no solo, digamos, videos, sino actividades de ponerlos a encontrar algo que tienen que hacer para resolver un problema. O sea, que sea la experiencia directa. Que sea la experiencia directa. ¿Tú querías decir? Sí, que ahí digamos también, yo creo que es como parte de la estrategia, muchas veces uno tiene que avanzar al piso del estudiante y pensar cómo podría resolver, digamos, ese problema. Digamos, ahora con la tecnología, ¿verdad? Que uno tiene acceso a básicamente todo. Digamos, sí, exactamente, inmediato. Por ejemplo, a mí se me ocurre, si el estudiante no termina eso en la clase y lo termina en la casa, tiene acceso al video y el video le dice cómo termina, o sea, cuál es la necesidad. Entonces, ¿cómo uno podría controlar que las necesidades que se están formulando son realmente que salieron de ahí o si las vieron en el final del video, ¿verdad? Entonces el estudiante, ¿en qué medida analizó? O sea, ¿cómo podría controlar una situación como esa? Ok. Nada más quería preguntar cuál era el producto que tenía que diseñar. No, es que no hay que diseñar ningún producto. La necesidad. Pero nunca se diseña, o sea, se utiliza un método para que... En esta clase no. La idea es que ellos conozcan cómo se hace para definir la necesidad. Esta es una asignatura teórica. Sí, No me quedó claro por qué dicen identificar y luego formular la necesidad. ¿Son dos instancias? ¿O lo están considerando casi un sinónimo? No, primero se identifican las necesidades para después formular una gran necesidad. Es como una organización del material, Sí, de la sí. información de... Se identifican los elementos que definen necesidad para formular. Entonces son dos instancias claramente Sí. identificadas, dos momentos. Bueno, entonces, fíjense cómo ha servido para evidenciar, pero claro, esa visión hay que tenerla cuando uno se pone en función del que está aprendiendo. Que eso es otra cosa muy importante. De vez en cuando nos tenemos que bajar del podio y ponernos en la platea. Y pensar, después que yo sepa que aquí hay un problema de interacción social, tengo que llevar esto, que es abstracto, ese ejercicio es abstracto, a la necesidad de producto, de uso, de función. Es muy importante. O sea, pero hay que ponerse en función del que aprende. Bien. Yo creo que esto es lo más
usuario y usted hace el suyo. Yo tengo que lo promuevo. Taller de diseño 1 se encuentra dentro del árbol de la escuela al puro principio de dos fases. Estas dos fases se entienden en el cómo se piensa y cómo se incrementa el pensamiento. Y el curso que se encuentra aquí está dividido en tres fases, que son cómo siento, cómo estructuro y cómo aplico, básicamente. Y el estructura está en bloques de 5 clases, donde se piden 4 trabajos, 3 trabajos y un trabajo final. Y lo que vamos a hablar es la 4ª clase. Nosotros, después de esto, vamos a entrar a la 6ª clase. Al estudiante que está en inicio, tengo además de eso 47 estudiantes que son muy heterogéneos en su procedencia, pues tengo hasta 2 personas que ya son graduados de otra carrera. Entonces, la clase me permite, otro lado del problema, que la clase no está diseñada para taller, sino que se considera dentro de la escuela la más óptima. Y es la que llamamos nosotros la 315. Estás hablando del aula. Del aula. Cuidado, acuérdate de intentar que clase es la actividad, el espacio físico es el aula. Sí, correcto, Sí. correcto. Pero es que estratégicamente tengo un problema. Sí. Eran 2 aulas, a las cuales solo tiene una entrada. Tengo mesas de dibujo dispuestas de esta forma, 2 pizarras y el proyector aquí. Y le falta la columna. Ah, bueno, y hay unas columnas intermedias y una serie de cosas que hacen que la estrategia tenga que diversificarse. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos, y además de eso, somos 2 profesores en dúo, en equipo, los que tienen que establecer la estrategia, y los estudiantes tienden a manifestarse en una ubicación estratégica de esta forma. Tenemos otro problema. Hay un 11% de la población que vive muy lejos. Y entonces entrar a las 7:30 me dejaba a mí un enorme porcentaje de problema. Entonces nosotros modificamos la entrega a las 8:30 de la mañana de inicio, a las 12:30, con un intervalo estratégico de 10 minutos al centro. El trabajo que estamos describiendo es un trabajo que está dedicado a lo que es el pensamiento cognitivo inicial del estudiante. Estamos en etapa sensorial, en la etapa sensorial de la percepción de cómo se aprende a sentir, que es la 4ª clase. Ellos han recibido un ejercicio que está interconectado entre el tercero y el último trabajo. Y la idea es que los contenidos sean para la autorreflexión, que es la forma de aprendizaje que estamos, que es aprendiendo a aprender, tiene una expresión de formalidad. Nosotros, perdón que lo hablé en singular, organizamos al grupo de tal forma que como se estructura 2 veces a la semana, lunes y jueves, aprovechamos para que los trabajos de entrega se hagan los jueves y se revisen los lunes, creando un ciclo constante de estar revisando el trabajo, puesto que la siguiente clase, como dice la compañera, vienen tan fresquitos que realmente lo entregamos ese día. Y por lo tanto se conectan los contenidos de trabajo en forma creciente. El objetivo general de la escuela es que este curso sirva para incentivar el apetito por la carrera. Por lo tanto, la forma en que se enseña es aprobando cuáles son los procesos de pensamiento que tiene el estudiante y demostrando cómo esos procesos tienen que ver en el quehacer que futuramente va a tener. Por lo tanto, cuando llegan en un trabajo, lo que se hace, aprovechando la morfología de la clase, es frente al segundo pizarrón, los profesores se ponen al frente, se les solicita a los estudiantes que dispongan en inicio los trabajos en una mesa. Retiramos todas las mesas. Esto es para crear una sensación de bienestar, una sensación de luz, aprovechar. Se ponen en esta forma y se exponen los trabajos con ellos en esta posición. Lo que ellos, primero se les induce cuál va a ser la clase, se les explica qué va a ser lo que van a tener que hacer,
En la segunda parte, que ya esto puede durar entre 15 y 28 minutos, son personas que se organizan muy fácilmente, hay que reorganizarlos, hay que sentarlos, hay que decirles. Se les evita sentarse, se les pone de pie para que sean interactivos y se les solicita, en el segundo punto, que ellos organicen una clasificación inicial de los trabajos según lo que ellos aprecian, que los organicen en familias. Estas familias que ellos organizan inicialmente, se les solicita después, los profesores que nos ponemos en los dos costados, nunca al centro, se les solicita después que ellos determinen cuáles son las variables o las características por las cuales la organizamos. Se les solicita a las personas, usamos para generar preguntas un método que tiene mi compañero en el teléfono, que son números aleatorios, se le dan números aleatorios y se le pregunta, número 7, ¿quién es el 7 en la lista? Está. Entonces, ¿qué opina usted de por qué usted eligió este elemento? Se dan por categorías y por elementos. Esto se enuncia en la pizarra, que ellos mismos coloquen en la pizarra cuáles fueron los criterios que eligieron, porque previamente, la clase anterior, los criterios fueron explicados. Después de que se hace esto y se pone en discusión con los compañeros y ellos mismos cuáles fueron los criterios, que ahí es donde nacen los regentes, ahí es donde nacen los tardíos, y entonces uno empieza a reorganizar, a visualizar el grupo. Hay que tomar en cuenta que esto la escuela siempre lo ha tomado como etapa diagnóstico para saber a qué nos enfrentamos, que es las primeras 5 clases. No calificamos. Lo que hacemos en este caso es, si trajo el trabajo, está completo. Lo que se hace es que él entienda que es participativo, y en ese momento hacemos el receso de 10 minutos. Eso es dirigido a que ellos comenten, y no se les da más de 15 minutos porque el problema es que se dispersan, para que cuando vuelvan a la clase se les explica y se les pregunta aleatoriamente cuáles son los criterios que ellos usaron y en qué se parecen o qué analogías tienen con los criterios que se les fueron dados en la vez anterior. Se les solicita a cada estudiante que diga qué está mal y qué está bien con respecto a este enfoque. Después de que eso está, se les explica que los pensamientos que se están sacando en esta clase, en este tipo de nivel, es explicarles que el pensamiento de algunos de ellos fue un pensamiento mimético, o sea que el pensamiento es una mímesis de lo que están viendo. El otro es el pensamiento metafórico, donde las características que ellos están analizando, tanto las que ellos están viendo como las que nosotros estamos exponiendo, son exactamente el motivo de cómo están pensando. Y se les dice qué conexión tiene esto con el pensamiento conceptual. Cómo las características de pensamiento se hacen, se establecen conclusiones que son cómo ellos están reflexionando en el pensamiento, qué forma de pensamiento está, se les induce y se les entrega el siguiente trabajo, donde los contenidos y las conclusiones de estas son la base del siguiente trabajo. Un ejemplo, para que vean más o menos de qué fue lo que se hizo, que está aquí posteriormente, es descubrir que el mundo tiene ritmo y tiene estructura. Ellos hacen los ejemplos, se les solicita, por ejemplo, cómo manipular el ritmo, cómo todas las cosas tienen las mismas dimensiones, los mismos elementos, no se les habla de proporción áurea o algo así, sino que se les dice que todo tiene una ley. Entonces se les explica, se les pide un ejemplo. Antes de esto, la tercera clase fue cuáles son sus capacidades y por qué están estudiando esto. Entonces encontramos una cantante de ópera, una persona que le gusta tocar batería y ese tipo de cosas, y utilizamos estas características en este punto para decir, ok, las estructuras que usted está hablando existen de esta manera. Si usted, dentro de su apetencia, de la forma en que hace, cómo manifiesta estructura, que es el modelo que se le estaba pidiendo aquí, cómo usted manifiesta el orden, que es orden. Y en ese punto, aquí se les empieza y se les da la siguiente clase, un orden específico con características específicas, y se les pide que reorganice el pensamiento y el ejemplo, pero ahora con un orden que nosotros establecimos para lograr una composición, que será la base del trabajo final de la primera etapa, que es sensibilización, porque la etapa que sigue sería ya cómo utilizar esta estructura en pensamiento a la hora de empezar el diseño. Muy bien. Muchas gracias. Terminan diseñando algo, ¿no? Sí, claro, en el final del proceso, pero no se les da, que es una de las críticas que tenemos y un ataque que tenemos nosotros dos,
en cómo utilizo el pensamiento completo del diseño, si lo tengo que hacer completamente, porque lo tengo a través del curso si terminas diseñando. Pero la idea es que la primera etapa, la cognoscitiva, sea en el sentido cómo usted piensa, cómo usted organiza, cómo usa esa organización para organizar la información y cómo esa información se utiliza para diseño. Muy bien, opiniones. ¿Qué? Sobre la pancarta, me llama la atención algo. Me llama la atención de que no exponen cuáles son, digamos, bajo qué conocimientos es estructurada la clase. Eso. Aquí cuesta trabajo descifrar cuál es el contenido. Se sabe cuál es la actividad, pero no el contenido. Sabemos dónde está la columna, dónde está la columna. Esa es la única palabra que nos aterriza. Y además dice diseño. Esa es la única palabra que nos aterriza del contenido. No se puede actuar aquí. Entonces, ¿qué conocimiento, qué habilidades, qué actitudes y valores se están enseñando? Claro, en la exposición oral estaba complementando mucho de lo que ¿no? El trabajo se complementa con la exposición oral, pero por eso digo, no, independientemente de lo que digo, lo que está aquí graficado, hay que trabajar conjunto, contenido y método. ¿Qué? Porque no sé si esto eran fotografías que ellos traían, esculturas que los profesores aportaban, un diseño que los estudiantes habían, un volumen que habían hecho, un objeto natural. Contexto. No es necesario ir. Entonces, un trabajo así, por lo menos ahora mismo, me queda desarmado. Tendría que empezar a preguntar, ¿había una conferencia de diseño? ¿O era una conferencia sobre el pensamiento? Lo que se daba la semana anterior. ¿Dónde está la teoría? Entonces, lo que les quiero llevar es, no, para avanzar un poco hacia allá, no existe el método sin el qué. El método para lograr un qué, la enseñanza, el aprendizaje de algo. Entonces, la gracia que podría tener esto es cuando decimos, este montaje obedece a que la interacción grupal evidenció que una de las ocupaciones era por estructura, que la otra era por las texturas, que la otra era por el ritmo, que la otra era por el color. Porque en la conferencia se explicó que la manera de actuar y percibir, de componer la forma era con la estructura, con el ritmo, con el color. Pero si no es muy difícil, ¿no? De hecho, imagino la presentó al revés, porque ellos más bien, en lugar que los profesores dieron las instrucciones para el ordenamiento, los profesores obtienen la información según el ordenamiento de los estudiantes. Es que el ordenamiento se dio en la clase anterior. O sea, el esquema, se diga, es que las clases se interconectan. Y aquí se dan los contenidos para seguirlos dando en esta forma. Entonces, toda la estructura de qué es lo que tienen que hacer, que son modelos conceptuales de las sensaciones que ellos tienen a la hora que ejercen algo, estaba venida de atrás. Y eso se utiliza a la hora que se representa un modelo. Ese modelo se clasifica según las características que se dijeron antes en la clase, que fueron orden, movimiento y todo. Después de que están estos, se reproducen y se reordenan según las clasificaciones de la clase anterior para saber qué coherencia está entre los ejercicios que ellos están haciendo y lo que uno está haciendo. Eso lo podríamos entender en la parte final del cierre de tu curso. Sí, que al final terminen conclusiones que además de tu curso, no, perdón, de tu clase, y que además das la asignación del otro proyecto que es el que enlaza, el enlace que nos falta en esta. Sí, correcto. Que es lo que enlaza el último y que concluye la primera etapa, que es la percepción. ¿Cómo se siente? ¿Cómo sientes vos cosas de tu pensamiento? ¿Cómo arma tu pensamiento lo que percibes en el entorno? Que son todas las explicaciones que hacen falta colocadas de esta forma. Totalmente de acuerdo. Bueno, el otro grupo. No.
Bueno, este es un poquito complejo decir sobre lo del día si no se contextualiza en un gran hemisferio académico, que no lo voy a entrar ahí, se lo puedo ver al final. Que de todo el curso, inclusive se extrapola a otros cursos más adelante. El curso de composición urbana 2, ¿verdad? Voy a tratar de las dos láminas de ir viendo la actividad en sí que se hace y lo que tratamos de hacer con las actividades, habilidades y valores. Es una actividad que se repite 5 o 6 veces en el curso, depende, son grupos y son 5 o 6 libros, depende del número. Vamos a hacer la actividad de un solo libro. Se le da un libro a un grupo, generalmente no máximo de 5 personas. Ellos tienen que exponer ese libro. Y el elemento de exposición que se valora o que se va a hacer es cómo ellos comunican el contenido del libro, el planteamiento del autor, a los alumnos. Por lo tanto, la exposición bonita debe ser cómo comunicar, de tal manera que todo el grupo completo domine el libro en los 30 minutos de exposición que hacen del libro, nada más, y en las actividades. Entonces, a ellos se les da 30 minutos de exposición del libro, el grupo expone el libro, ¿verdad? Posterior a la exposición del libro, viene un seminario, más o menos máximo de 40 minutos, ¿verdad? 40 minutos, donde ahí entra el profesor. En esta primera parte el profesor es un asistente más nada más, oye, no participa, solo el grupo expone. En esta sí se le hace preguntas a los que exponen el libro sobre las dudas del libro. Ahora explico por qué motivo les interesa conocer el libro. Aquí yo como profesor intervengo, aclaro, aporto, siempre cuando el grupo me lo solicite. Y una vez que se completa este seminario, se termina cuando yo les cuento a ellos nada más, está claro el libro, no hay ninguna duda de parte del grupo, los asistentes, pasan a hacer una dinámica que tienen que traer preparadas. La dinámica es un juego, es algo lúdico, porque he hecho cosas increíbles. Aquí es donde yo lo planteé muy sencillamente y el alumno llegó a más, o sea, extrapoló totalmente el planteamiento, ha hecho cosas tan interesantes como juegos lúdicos o tan interesantes como, por ejemplo, esconder respuestas, porque, perdón, el juego lo que trata es de que digan cuál es la esencia del libro a través de un juego. O sea, cuál es la esencia del libro a través de un simple juego. Como esconder papelitos o cositas importantes, respuestas en todo el edificio de la escuela, porque los alumnos tienen que salir corriendo por toda la escuela a buscar la respuesta, o jugar con agua, un montón de cosas lúdicas. Una vez que hace la dinámica, concluye la dinámica, viene de inmediato un examen corto, que es un quiz, que se elaboró durante la exposición. Así que se hace el examen de la exposición del libro. Lo que sucede aquí es que la evaluación, la calificación que sacan los muchachos que expusieron, es el promedio del quiz que se hace a todos los años. Porque lo que se está calificando es cómo ellos expusieron el libro, cómo ellos comunicaron el libro. Claro, en esta exposición del quiz intervienen 3 evaluaciones. Una es la exposición en sí, la otra es el promedio de la evaluación del examen corto que hicieron los quiz, y la última es la misma dinámica que hicieron y un pequeño resumen de que hacen del libro, ¿verdad? Entonces ellos tienen una evaluación dependiendo del quiz o el resultado que hace todo el libro. Eso se repite 5 o 6 veces. Rápidamente termina con otras cosas. Cuando se terminan los 5 libros, termina esto con una mesa redonda donde cada grupo plantea un representante del expositor y se hace una mesa redonda con los autores reales, pero representados por los alumnos, como una obra de teatro, y funciona muy bien. Y posteriormente se hace un diagnóstico urbano y ese diagnóstico pasa al taller 9, a esa nueva actividad. Eso es en una clase, nada más. No solo eso, es una clase. Sí, por eso. ¿Y cuántos grupos son los que trabajan ahí? Depende del número, generalmente son 5 grupos, máximo 6. Es un solo grupo. Aquí No, es un solo grupo. Ya, en la casa es solo un grupo. Es para un solo grupo, no es para los Este es el ejemplo de un grupo. Ese día solo trabajan con un... Se repite con 5 un libro. veces. Y ese libro lo analiza un equipo de 5. O sea, eso se repite 5 o 6 veces, o sea, se utiliza la mitad del semestre, un poquito menos de la mitad, 6 semanas máximo el semestre. Pero muy básicamente eso Ahí es. que se está evaluando el contenido del libro, la capacidad de comunicarse. La capacidad de comunicar el libro a todos los demás. Además de que el libro está metido dentro de lo que pasa en los conocimientos, que es la parte social del urbano, esa es la esencia de todos los libros. La comunicación entre usuarios
entre ellos y con la ciudad, son los elementos de conocimiento y de recursos. Y esto es muy importante, aquí se trata de verter conocimientos para hacer definiciones de las herramientas de sensibilidad humana para la intervención urbana. Eso es lo que se trata de recoger a través de los ciclos. ¿Verdad? Las habilidades es, aquí está la comprensión y exposición del libro por el grupo, es parte de eso. La comunicación de contenidos, eso es lo que se va a valorar. La transferencia de la posición del autor, tiene que estar muy claro. Y la construcción del conocimiento. Entre los valores está la interacción social en la ciudad, está las relaciones del usuario y los grupos sociales en la ciudad y el estímulo entre los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento que se hace, pero en grupo, no individualmente. Se construye el conocimiento, digamos. Entonces, esta es una actividad de un día. La clase dura aproximadamente, esta actividad dura entre 3 horas, 3 horas 20 minutos, más o menos. Hay tiempos máximos que están planteados, ¿verdad? Y se repite 5 y 6 veces, termina con una mesa redonda, ¿verdad? Y se extrapola otras cosas. Muy bien, la exposición invirtió el orden lógico. Por eso tú preguntaste. Pero en este caso no es como este pancata que no está, sino aquí está al lado. Pero como se centró todo aquí, pasa un poco de repente como esto. Muy bien, hay tremenda dinámica, pero ¿de qué? ¿O para qué? Entonces, hay que, lo más importante, como esto debe convertirse en una herramienta nuestra, la manera de pensar y utilizar la herramienta es ¿qué tengo que enseñar y cómo lo voy a enseñar? ¿Qué tengo que enseñar? ¿Qué dificultades tiene este contenido que hacen que yo tenga que hacer todo este montaje? Ojo, que no vaya a ser que esto sea gratuito, que sea demasiado show y poco resultado. Entonces, básicamente estamos incidiendo en la comprensión de ideas, en la comunicación de ideas, y aquí yo sustituiría la palabra transferencia por la aplicación de las ideas. Entiendo que creo que esto es lo mismo, que aquí va por decir lo mismo, pero creo que ¿para qué estas ideas en el urbanismo? Aquí. Sí, pero de todas maneras aquí no hay una aplicación. No, todavía no. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es decir, bueno, hay otra habilidad muy importante que es la aplicación de las ideas. Lo que pasa es que, según nos dijo Francisco, ellos no diseñan en ese curso, sino que No, pero tienen que saber que esto es para, incluso le entregan un documento a la gente de arriba, esto es para que lo que diseñen el contexto urbano utilicen estas herramientas teóricas. O cuando ellos mismos estén en ese curso que sigue, lo utilicen. Es así. Diagnóstico. Si no, estamos ante el ejercicio de pensamiento de interpretar la lectura, que es primer grado de la escuela. Entonces, atención, hay conocimiento y hay habilidades. El conocimiento directo, ¿cuál es? Las ideas que están en el libro. Que son urbanos, ¿no? son temas urbanos. Sociales. Pero esto ya va más allá. Es qué hacer con las ideas que están en el libro. Cómo interpretarlas, cómo estructurarlas, cómo decir esto es lo más esencial del libro. Y esto es el provecho que tienen estas ideas, que es la parte aplicativa, que es la que creo que hay que insistir aquí. Esta gente no son teóricos del urbanismo, son diseñadores urbanos. Por lo tanto, lo más importante es que se queden con para qué me sirve a mí esta teoría a la hora de diseñar en la ciudad.
o a la hora de hacer urbanismo. Entonces, aquí se distribuye la responsabilidad representativa entre 5, hay que orquestarla, hay que saber comunicarla, pero esta comunicación no es porque esta gente van a ser oradores, ni van a ser profesores, sino porque en el hecho de comunicar hay se retrovierte en la propia comprensión, en la asimilación de la idea. En el hecho de explicar y de responder a una pregunta de los otros que no se estudiaron el libro, vuelve a haber una asimilación de la idea, vuelve a haber una comprensión a otro grado mayor de profundidad de las mismas ideas, tanto que estoy incidiendo en que terminan apropiándose de la teoría. Entonces, el mérito de este método es que es muy incisivo en la apropiación de la teoría. Ahora, ¿dónde está el cuestionamiento? ¿Para qué te vas a apropiar tanto de la teoría? Porque, y falta aquí, el componente aplicativo. Tal vez en esto, pues es que esto es muy grande, muy grande. El problema es que esto es la mitad del curso. En la segunda mitad, ellos tienen que hacer un diagnóstico urbano en un lugar real. O sea, en Acarpio, ahí. Entonces aplican todos los 6 teorías, los 6 libros que dieron y tienen que finalmente hacer un diagnóstico urbano. Ese diagnóstico urbano terminan ahí aplicando todo lo que vieron, ¿verdad? Y ese es el diagnóstico urbano como final de curso que pasa el semestre siguiente y pasa el noveno semestre, un elemento inicial para el trabajo de otros alumnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta aplicabilidad yo la entiendo, pero aquí cada grupo tiene que construir su propia teoría de cómo ve lo social y lo urbano para la intervención urbana. Al final cada grupo tiene que decir, ya no pienso como Alain Touraine, como Manuel Castells, como Hassan Fati, sino que digo, pensamos así, basados en Touraine, basados en esto, tienen que crear su propio conocimiento para aplicar después en la intervención urbana que van a hacer en las últimas 5 o 6 semanas del curso. O sea, hay una aplicabilidad directa después. ¿Esos libros son libros de texto que ustedes ya tienen seleccionados o el estudiante escoge un libro y una temática y en función de eso trabaja? Yo les doy más o menos 12 libros, entre los 12 se escogen 5 o 6, ¿verdad? Todos tienen que ver con un solo punto, con esto, ¿verdad? Todos están ahí. Entonces son libros que ven la parte humana del urbano, más que todo, por ahí va la parte humanística del urbano. No se meten tanto en el diseño urbano, ese es el curso que sigue, o lo territorial no tiene que ver nada, porque es otro curso que hay. Y esto también se coordina con los cursos de territorial, con Tomás, hasta acá lo vamos coordinando con él, ¿verdad? Entonces se extrapola como a 3 cursos, a los de territorial, se extrapola el curso que sigue con posición 13 y se extrapola a los de licenciatura, ¿verdad? Entonces se les entrega el diagnóstico, llevamos 2 años en eso, y ellos inician con ese diagnóstico otro trabajo ya a otro nivel, con otra complejidad, ¿verdad? Eso está muy bien. Vamos a pasar al último grupo. Vamos a intercambiar la pancarta para que se ponga en el centro de la nota. Es que la pizarra también es posible. Perdón. Bueno, el curso que seguimos es un curso que doy, que se llama Análisis 2. Está en el 3er semestre, tiene normalmente el promedio es entre 20 y 25 estudiantes, tiene 2 horas lectivas y tiene como requisito el curso de Análisis 2. Tal vez haga falta también decir que está el requisito, creo que es el requisito método, y se complementa muy bien con método, para esa misma línea. Esta es una clase, es como la tercera clase que se da en el curso, y en la clase anterior se ha hablado de la teoría, un poco de la teoría. Es un curso práctico, es un taller. Tiene 3 fases el curso a todo lo largo. Una se habla de la función de los productos, en otro se habla de la usabilidad de los productos y finalmente la percepción de los productos. Escogimos la función, se les paga mucho por el ejercicio. Hay una clase magistral inicialmente sobre el concepto de función, práctica y técnica de un objeto.
Y una vez que se termina esa clase magistral, se le hace una solicitud a los estudiantes de traer un electrodoméstico, ¿verdad? Para la siguiente lección, y se les piden algunos materiales como destornilladores y materiales para dibujar, etc. Y además que se conformen, de una vez que vayan pensando en reunirse en grupos de 4, que traigan un electrodoméstico o una herramienta para que puedan desarmar la próxima lección. Las atenuantes, bueno, debe estar buena o mala, no, puede ser mala, y si está buena, que sea viejilla, porque si eso no va a funcionar. La curiosidad es que después de que la desarmaron, algunos se dan cuenta de que sí servía porque tuvieron un cablecito y que había que y aprenden algo de la herramienta. Bueno, estas son las actividades que tenemos. El objetivo entonces es desarmar la herramienta, desarmar el electrodoméstico para comprenderlo en toda su conformación en términos de lo que es una función práctica, que es el uso que tiene, y en términos de lo que es una función técnica, que es cómo opera adentro de él. Entonces, la primera actividad es las instrucciones, la lectura, se les da una guía, ese mismo día se les da una guía, donde se clasifica lo que tienen que hacer. Entonces, se explica esa guía, y lo primero que hacen es, el contenido es conocimiento de la actividad, los otros 10 minutos examinar externamente el objeto y dibujarlo también externamente. La idea de dibujarlo externamente para que tengan, pues eso lo puede volver a armar, que tengan una idea clara del objeto. En este caso, los estudiantes en este proceso tienen que dejar tiene que quedar muy claro cuál es la función práctica del objeto. Eso significa que empezamos a construirla. Entonces, muchas de las preguntas típicas, bueno, ¿para qué es, por ejemplo, una secadora? La respuesta puede ser muy obvia, pero normalmente yo les digo que hay cosas que no son tan obvias en la realidad. Si usted va a una estación, pues ahora Chayote, bueno, ¿qué se hace ahí, verdad? ¿Cuál es la función de eso? Ahora, que es una estación de Chayote, por decir cualquier cosa. Entonces ellos empiezan como a desglosar la función. Bueno, ¿y la secadora para qué es? Bueno, para secar el pelo, para que usted seca el pelo, ¿verdad? Es la pregunta que sigue. Bueno, lo seco porque me facilita peinarme, o si es un peinador profesional, porque necesita hacer un tipo de peinado específico, y ellos ya empiezan a construir la función. Una vez que se examina el objeto, que se plantea la función, bueno, en este caso los conocimientos es definir la función práctica del objeto, la habilidad que tiene sería la capacidad de síntesis, la actitud y valores, la capacidad de observar y la curiosidad. Después, en los siguientes 20 minutos, bueno, quiero decir que es una aproximada, nunca alcanza de clases, son 2 horas. Van a desensamblar de una manera sistémica el producto, o sistemática el producto, y van a tratar de interpretar para qué sirven los diversos componentes que van encontrando y cómo van acoplados, ¿verdad? Entonces bueno, en esta fase, como ellos se les pide un electrodoméstico, una herramienta, ellos pues, son nerviosos, sí, gracias. No hay. Voy a ver un poquito de esto. Bueno, espero que no lleguen tan mal. Yo tengo que intervenir mucho porque ellos normalmente en desarmado, que es tan sistemático, pueden dar un resorte que salte por allá. Hay cosas que me consultan como profe, pero no le encuentro los tornillos. Entonces están tapados o a veces están detrás de la etiqueta. Bueno, ¿por qué cree que está detrás de la etiqueta? Esa es una pregunta. Gracias, hermano. Eso no sabe. ¿Por qué cree que está? Yo siempre me pongo nervioso también.
clase, y lo digo con parte del ejercicio de no ponerme. ¿Por qué creen que se está detrás de la etiqueta? Entonces ellos empiezan a especular por una trivialidad. Pues no, en realidad es porque el fabricante necesita darle garantía al producto y que no haya otra persona que se lo desarme, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas que son muy importantes en términos, digamos, de todo lo que, de lo que viene alrededor de un producto, que no es solo el producto mismo, sino una serie de condiciones bajo las que se vende y se intercambia esa mercadería. Los conocimientos, entonces, identificar componentes, comprender funciones, la función técnica, la habilidad y la capacidad para la visión particular e integral de los objetos, ¿verdad? De lo particular a integral. Y la actitud de valores, también la curiosidad y que sean inquisitivos, ¿verdad? La inquisición que tengan, las preguntas inquisitivas que siempre hagan algo que los motive. Por ejemplo, en el caso de la secadora, me acuerdo, bueno, ¿por qué tiene dispuesta la resistencia de esa manera? ¿Cómo se beneficia el objeto de esto a la hora que transita el aire por ahí? Entonces ellos ya se empiezan a tratar de preguntar este tipo de cosas. Yo traigo una batería de destornilladores por ahí porque les pido que traigan herramientas a ellos, pero sin embargo a veces salen productos que tienen tornillos de estos triangulares que no es que quieran usar, entonces dejo unos zapatos o ese tipo de cosas para no perder mucho tiempo en eso. Y finalmente, bueno, esto no se termina ahí, el desarme y el armado queda normalmente para la casa, porque la próxima lección ya vienen a hacer una exposición de la síntesis de todas las... Dibujarlas, creo que no. Sí, no he hablado de eso. En la clase van dibujando también las partes, y nosotros decimos exploso, el explosivo, ahora me enteré que le decimos. Entonces dibujamos el exploso y ya van poniendo la idea, la herramienta, el recurso de dibujar es para que en cada elemento pongan para qué sirve, ¿verdad? Por un lado, y cómo está operando en relación con el resto del aparato. Toda esta síntesis, estos dibujos fundamentalmente combinados con texto, los traen con este tipo de carteles a mano, porque es un trabajo en clase, y de aquí sigue la otra clase que sería sintetizar. Por ejemplo, en el caso de la secadora o del electrodoméstico del motor, que tiene un conocimiento por cómo funciona un motor. Hay otro ejercicio más bonito y muy interesante porque tiene un tema tabú que es el sanitario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del sanitario? Y entonces hablan de cosas que todos no queremos hablar, pero todo el mundo sabe clases, y eso les encanta hablar de ese tema y hablar históricamente el tema. Y además hay componentes, digamos, transversales al curso, que es toda la parte de bueno, ¿por qué ese producto lo hacen así? ¿Por qué dejaron pegada esa parte? Bueno, es un problema de caducidad del producto, ¿cómo se llama? De caducidad programada. En el caso del inodoro, bueno, el problema del agua, problemas ambientales que se dan como transversales y que también tienen que tener como la idea es que el curso vaya más allá de lo que es el objeto mismo, o sea, porque esto puede ser cualquier objeto, se extienda y se convierta en un espacio crítico para que el estudiante posteriormente llegue a un taller de diseño y pueda comprender un producto. No, ya les digo, esto no se trata de comprender secadores, de comprender, qué sé yo, sanitarios. Se trata, la idea es la lógica analítica